Nosotros hace tiempo, hermanos, que tenemos estudiando, meditando esta serie de sermones, la doctrina apostólica. Habíamos estado viendo la justificación, después vimos la doctrina de la regeneración. La semana pasada vimos la doctrina de la disciplina del Padre por causa del Día del Padre, pero por decirlo así, la enseñanza que continúa con la justificación y regeneración sigue la santificación. Van de la mano y tenemos que entenderlas de una manera muy clara, porque son doctrinas básicas de la salvación. Dijimos la justificación, la regeneración y hoy la santificación, ¿verdad? Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, versos 21 al 24. Efesios capítulo 4, versos 21 al 24. Gracias. Y veamos cómo el apóstol Pablo trata de enseñar esta verdad. Mientras que encuentre Efesios capítulo 4, vamos a hacer un pequeño recuentito para acordarnos. La regeneración es lo primero que sucede en la vida de alguien que cree en el Señor Jesús. La regeneración a veces se confunde con la santificación, porque regenerar se oye como, ¿verdad?, empezar de nuevo. De hecho, sí lo es. Dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no oye, un muerto no habla, un muerto no piensa, un muerto no siente. ¿Qué se necesita? Primeramente, para poder escuchar, estamos hablando en el Espíritu, escuchar, creer y responder al Evangelio. ¿Qué se necesita si estamos muertos? ¿Qué es lo primero que se necesita? Que el Señor nos resucite. Le voy a hacer una pregunta. Antes de venir a Cristo, antes de entregar su vida al Señor, ¿cuántas veces escuchó usted la palabra de Dios? ¿Una vez? Muchas veces. Y la pregunta sería, ¿por qué usted respondió hasta que realmente creyó? ¿Por qué no respondió al Evangelio desde la primera vez que lo escuchó? Y la respuesta sería, porque estaba muerto en delitos y pecados. Pero cuando el Señor en su gracia y misericordia decidió revivirme, entonces pudimos ¿qué? Escuchar y creer. Esa es la regeneración. Ahí sucede. Primero el Señor, hermanos, nos resucita el espíritu. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Estábamos muertos en delitos y pecados espiritualmente, dice Pablo. El Señor tiene misericordia y entonces nos renueva ese espíritu. El corazón de piedra, Ezequiel capítulo 36. El corazón de piedra es cambiado por un corazón blando, tierno, que puede ahora escuchar y sentir. Entonces, al ser regenerados, amados, y creer, viene la justificación. Y dijimos que la justificación es una declaración del juez que sucede en los cielos, donde por fe, cuando creemos en el Señor, allá en los cielos, el Padre dice, son justificados, eres justificado. No que somos hechos justos, esa es otra cosa. No somos hechos justos, somos declarados justos. Regeneración, nos resucitó. Justificación, delante de sus ojos, Él dice, ya no hay condenación. Aunque ustedes pecaron, aunque ustedes merecen, yo los justifico por haber creído en el sacrificio de mi Hijo. Y entonces ahora viene la santificación. Que la santificación, amados, vamos a leer a Pablo escribiendo a la iglesia en Efesios capítulo 4 versos 21. Ya que han oído sobre Jesús. Fíjate cómo Pablo empieza con esta frase. Ya que han ¿qué? Oído.
sobre Jesús. No dice ya que han oído de la salvación, ya que han oído de el evangelio, dice ya que han oído de Jesús. Ya que han oído de Jesús y han conocido la verdad que procede de él, oído y conocido, ya que han oído y conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Dos acciones que debemos de hacer: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. A carambas, ¿y cómo se hace eso? No es suficiente con que Jesús nos perdone, hermanos. Fíjate bien. No es suficiente con que Jesús te perdone. ¿Por qué? Porque el Señor, si el Señor nada más te perdona, pero no te cambia el corazón y no te cambia la mente, ¿qué va a suceder? Vas a volver a morirte en tus delitos y pecados. Entonces no basta con que el Señor te perdone. Él no vino nada más para perdonar tus pecados. Él vino para perdonar tus pecados y salvarte. Y ese proceso de salvación es lo que estamos hablando de la regeneración, la justificación, la santificación. Y aquí debemos entender eso, amados. Sí, el Señor te perdona, pero no nada más te perdona, sino que el Señor te transforma, te renueva, te justifica, te santifica. Y ese es un proceso que nosotros debemos entender y que Pablo nos está diciendo que tomamos nosotros parte en esto. La regeneración y la justificación, hermanos, nosotros no tenemos nada que ver. Dios decide resucitarnos en nuestro espíritu y Él nos justifica por fe. Vuelvo a repetirte, no te justifica porque eres bueno, no te justifica, ¿verdad?, porque diste ofrenda o ayudaste o amaste, te justifica porque creíste. Entonces tú no tienes nada que ver con la regeneración y la justificación, pero con la santificación todo empieza en el Señor, pero también tenemos una responsabilidad en conjunto con el Espíritu de trabajar para que podamos ser santificados por Él. No me santifico yo solo, dejo que Él me santifique. ¿Cómo? Deshaciéndote de tu vieja naturaleza pecaminosa. Aquí es donde tenemos que reconocer cuál es mi tendencia a pecar. ¿Qué pecados están muy arraigados en mí continuamente? Egoísmo, mentira, soberbia, violencia. Podemos continuar con una larga lista de pecados, identificar cómo es mi naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque dice Pablo, deshazte de esa vieja naturaleza pecaminosa y de tu antigua manera de vivir. Como soy y lo que soy es como actúo. ¿Qué me hace hacer esa vieja naturaleza pecaminosa? Insultar a mi familia, humillar a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, robar, quitar lo que no es mío, me aprovecho de los demás. ¿Qué es lo que me causa mi naturaleza pecaminosa? ¿Qué es lo que me causa hacer? Pablo dice, deshazte de esa naturaleza y también de tu antigua manera de vivir. Note que el que está en Cristo nueva criatura es regeneración. Las cosas viejas han pasado, son hechas nuevas, santificación. Tiene que haber un parteaguas, amados, donde yo antes era dominado por mi naturaleza pecaminosa y donde a partir de que el Señor empezó a hacer su obra, se debe de notar. Tú no puedes vivir igual que antes. Si vives igual que antes, si piensas igual que antes, si hablas igual que antes, si actúas igual que antes, te tengo una noticia: Cristo no está en ti. No lo digo yo, lo dice la palabra. Aquí es donde Pablo siempre dice, hey, examínese a sí mismo. No dice examine al hermano y a la hermana, al esposo, a la esposa, examine al hijo, a la hija. No, examínese a sí mismo cada uno de ustedes. Es algo que tenemos que estar haciendo, hermanos, constantemente. ¿Pero qué hacemos? ¿A quién examinamos?
al prójimo. Es bien fácil detectar los pecados de los demás. ¿Cuán difícil es reconocer, verdad? Hacia uno mismo. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad de todas las cosas que deseamos y el engaño. Sensualidad y engaño. Sensualidad se refiere a todos los sentidos del cuerpo, hermanos, de lo físico, vuelvo a repetir, no nada más, siempre cuando escuchamos sensualidad creemos que es algo sexual. No, la sensualidad también tiene que ver con todo lo físico, lo que a mí me gusta, desde la comida, el vestido, los lujos, la forma corporal, o sea, todo lo que conlleva el cuerpo. Y el engaño, ¿qué es el engaño? El engaño, hermanos, es el sistema del mundo. Todo es un engaño, hermanos. Las modas, la vanidad de la vida, los sueños y las metas, la mercadotecnia, el consumismo, la manera, ¿verdad?, en que vivimos. Dice, hey, tu naturaleza pecaminosa y tu antigua manera de vivir están dominadas por la sensualidad y el engaño. En cambio, la nueva naturaleza están dominadas, hermanos, por la humildad y la verdad del Señor, no por el engaño y la sensualidad. Verso 23. Bueno, ¿cómo logras esto? ¿Cómo logras deshacerte de tu naturaleza pecaminosa? ¿Cómo logras deshacerte de tu antigua manera de vivir? Verso 23 te lo dice. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. No el pastor, no su predicador favorito en YouTube, no su autor favorito de libros. ¿Quién? El Espíritu. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Pero luego dice, y las actitudes. Fíjate cómo el Señor siempre habla espíritu, alma y cuerpo. Siempre te va a hablar de lo interior y lo exterior. Siempre, interior y exterior. Deja que el Espíritu renueve tu pensamiento y tu actitud. ¿Cómo? Verso 24. Ponte la nueva naturaleza, creada para ser a semejanza de Dios. Esta semejanza de Dios es el proceso de la santificación. Dice, quien es verdaderamente justo y santo. Lo justo, vuelvo a repetir, ya nos declaró justos delante de Él. Le decía yo ayer a Javier, fíjate, la justificación es algo que sucede en el cielo y se queda allá. Él nos declara justos delante de sus ojos. ¿Qué pasa aquí abajo? Aunque Dios me declare justo delante de sus ojos, yo que sigo siendo, para los que me conocieron como era, yo que sigo siendo el mismo pelado, ¿verdad? No, hombre, tú, sácate. ¿Cuál que eres en Dios? Muy santo. No, hombre, pues yo te conozco. Todo el mundo te conocemos como eres. ¿Que le quemabas las patitas a quién? Ok. La justificación dice, y por eso nos recalca, varias veces nos recalca la palabra, somos justificados delante de sus ojos. Porque aquí la gente nos sigue viendo, ¿qué? Igual. Claro, por eso debe haber un cambio. Por eso el Señor Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Por eso el Señor dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, van siendo hechas nuevas. Esa es la santificación. Pero amados, dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es justo. Él ya nos justificó delante de sus ojos, y santo. Vamos a dividir esta doctrina en varias sesiones porque es larga. Pero aquí hay una santificación, hermanos, dada y progresiva. ¿Qué quiere decir una santificación? Vamos a ponerlo imputada o dada o puesta. Jesús nos ha dado su santidad. Ahora somos santos. Amén. Pero no somos completamente santos. ¿Sí? Ahí va otra vez. Jesús nos ha dado toda su santidad. Amén. Pero no somos completamente santos. Porque seguimos en este mundo
con una naturaleza pecaminosa. Entonces, la santificación se convierte en un proceso gradual, un proceso que va, ¿verdad?, creciendo. Aquí es donde vamos nosotros a meditar el día de hoy. El sacrificio de Cristo no solo logra el perdón de nuestros pecados, no nada más el Señor nos perdona, sino que también, hermanos, logra renovarnos y transformarnos. Dos cosas que tú y yo nunca hemos podido hacer: renovarnos y transformarnos. Tiene que venir alguien más poderoso que nosotros para poder cambiar los pensamientos, las actitudes y transformarnos, no nada más las actitudes y seguir siendo los mismos adentro, sino lograr transformarnos todo el pensamiento y los pensamientos, las emociones, los sentimientos, para que entonces las actitudes, lo de afuera, ¿qué? Cambie. ¿Sabes qué es el religiosismo? Esto ha dominado la fe por mucho tiempo, hermanos. ¿Sabes qué es el religiosismo? El Señor Jesús lo comparó con tumbas bonitas o sepulcros blanqueados. ¿Sabes qué es el religiosismo? Por fuera ser muy ¿qué? Actuar muy santos, hablar bien bonito, orar bien bonito, servir bien bonito a todos, ser bien paciente con todos. Pero por dentro, mugre hermano, híjole, cómo me cae gordo. ¿Cómo está, hermanito? Dios le bendiga. Religiosismo, la actitud muy ¿qué? Muy correcta, pero adentro, amados, si el Señor nada más nos hubiera perdonado, fuéramos más religiosos de lo que somos ahorita. Pero Él logró no nada más perdonarnos, sino renovarnos y transformarnos en alguien que tú y yo no somos. Eso es, mira, lo más impactante del poder de Dios, hermanos. Yo no sé si para ti es ver a un paralítico caminar. A ver, ¿qué tal si nuestra hermana ahorita se levanta, hermanos, en el nombre del Señor Jesús y Javier, y empiezan a caminar? Todos estaríamos, wow, impactados. Pero el milagro que haga el Señor en el hermano Javier no te va a salvar a ti ni a mí, ni lo salva a ellos, les ayuda en su físico. ¿Cuál es el mayor milagro que Dios muestra al ser humano? Cambiar nuestro corazón, nuestra mente. Imagínate, al paralítico lo levanta, le quita la parálisis, pero si no le cambia el corazón, ¿de qué sirvió? El mayor, hermanos, milagro que el Señor puede hacer es realmente transformar la vida de un ser maligno, pecador, egoísta, en un ser justo y santo. Eso es lo que más debemos anhelar en nuestra vida, más debemos valorar, amados. De hecho, la gracia soberana de Dios, hermanos, no solo nos salva nuestros pecados para seguir viviendo, sino que realmente nos salva del pecado para transformarnos y que podamos vivir eternamente. Eso es lo más importante. Porque ¿de qué nos serviría nada más vivir, hermanos, perdonados los años que tenemos en esta tierra si no vamos a lograr entrar en la eternidad? Pero qué gran bendición es que el Señor nos perdone los pecados, nos empiece a santificar y renovar en esta vida, para que cuando Él venga y nuestra vida termine, concluya el proceso de santificación, nos haga Él completamente santos y entremos a la gloria. Y ahí es donde realmente, amados, tiene su paga, ¿verdad? Todo este sacrificio que todos hacemos por ser transformados en alguien que no somos. ¿Usted ha escuchado la palabra hipócrita? Yo creo que es el calificativo que más nos dicen a los cristianos. Ustedes los cristianos son unos ¿qué? Y tienen mucha razón. Mucha razón. Yo lo he entendido de esta manera. No me estoy justificando y no estoy diciendo que están bien mis malas acciones, pero yo lo he entendido de esta manera. El Señor me está tratando de convertir en alguien que no soy, hermanos. Y a ti también.
por eso somos hipócritas. Porque en mi naturaleza yo no puedo amar a alguien que me cae mal. Yo no puedo servir a alguien que no me pasa. En mi naturaleza yo no puedo, hermanos, ser paciente con alguien, ¿verdad?, que no piensa igual que yo. Y entonces, con tal de imitar a Cristo, trato de hacer estas cosas sinceramente, aunque todavía en mi interior no está completamente el cambio. Y cuando fallo, entonces parece una ¿qué? Una hipocresía. Eres un hipócrita, eres el mismo. Y cae en nosotros, ¿verdad?, ese sentimiento de decir, no voy a poder. Sigo siendo el mismo. Pero cuando Pablo escribe a los Efesios, donde dice, desháganse de su naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir. Estas acciones son acciones continuas, no son acciones de que una sola vez vamos a hacerle y tirar, ¿verdad? Y ya soy nuevo. No, es una manera continua, es decir, durante toda tu vida, diariamente, cada día, deshazte de tu naturaleza pecaminosa y de tu antigua manera de vivir. Cada día, cada día, cada día. La santificación, hermanos, es el crecimiento en la semejanza a Cristo. O sea, ¿de qué se trata la santificación? No se trata de hacer un nuevo yo le he dicho muchas veces, no se trata de ser una nueva persona, un nuevo Javier, un nuevo Juan, una nueva Nora, una nueva Miriam. No, se trata de que ahora Cristo crezca en Javier, Cristo crezca en Juan. Se trata de todos nosotros llegar a ser igual a ¿quién? A uno solo, a Él. Esa es la santificación. Es el proceso continuo, activo de toda la vida, hermanos, de llegar a ser más y más y más como Cristo. Y la manera correcta de hacerlo, apréndalo y memorícelo y practíquelo. No es haciendo grandes cambios. No lo va a lograr. No lo va a lograr si piensa así. Prometo que mañana no vuelvo a enojarme jamás. ¿Cree que lo va a lograr? No lo va a lograr. Señor, hoy, en este día, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a no enojarme. Yo sé, Señor, que soy de mecha corta. Yo sé, Señor, que exploto inmediatamente. Pero Padre, tú dices que tú tienes paciencia y que si te pedimos a ti, Señor, ayúdame, Señor. Necesito hoy no enojarme. Y hoy lo logras. Pero mañana a lo mejor caes. Pero nuevamente te levantas y 3 días no te enojaste. Y amados, son los cambios diarios y las luchas diarias lo que realmente logra un cambio certero, firme en la vida de un cristiano, y no nada más grandes cambios que pareciera que hicimos, pero que en realidad no fueron cambios, nada más fue aguantar cierto pecado los días que pude y luego volver a cometerlo. Tenemos que entender que la santificación es un proceso progresivo, poco a poco, ¿verdad? De toda la vida. Somos más santos el día que morimos que el día que iniciamos a vivir con Cristo. ¿Me entiende? Y en realidad, contéstese usted sinceramente. Yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Eres más santo hoy que cuando viniste a Cristo por primera vez? ¿Sí? Si notas en ti una santificación que Cristo ha hecho en tu vida, notas pensamientos, formas, actitudes que Él ha cambiado en ti, gloria a Dios. Continúa más firme, más fuerte, más constante hacia adelante. Porque si tú puedes notar en ti algo de cambio, es porque en realidad le has permitido al Señor ese poquito cambio. Pero si todos los días, por medio del Espíritu Santo, te dispones a que Él trabaje en ti, realmente
realmente vas a crecer en la santidad de Cristo y te vas a parecer más a Él. Acuérdese, ¿cómo parecerse más a Cristo? Es hablar más como Él, perdonar más como Él, servir más como Él. ¿Cómo sirve Cristo? Desinteresadamente. Señor, voy a servir sin interés. ¿Cómo habla Cristo? Amablemente, edificando. Señor, voy a hablar más como tú, Señor. Parecerme más a Cristo, hermanos. Siempre deseamos parecernos más a Cristo. ¿Saben qué? Queremos sanar a la gente. Queremos mostrar poderes sobrenaturales. Señor, que yo cuando ore, Señor, suceda, Padre, lo que yo estoy pidiendo, Señor, para que sea manifestado tu Espíritu. Cálmese, pídele al Señor que lo humille, ¿verdad? Que sea más parecido usted a Él en la humildad, que sea usted más parecido a Él en el amor, en la entrega. ¿Por qué siempre queremos parecernos, hermano, en lo más espectacular, en lo que la gente, ¿verdad?, gane el corazón del Señor, hermanos, pareciéndose más a Él desde lo más sencillo, desde lo más, ¿verdad?, interior. Amados, este camino, este proceso de la santificación es muy largo. ¿Cuán largo es? ¿Cuántos años tiene, hermano Jorge? Tiene 86 años. Es largo el camino de la santificación. ¿Cuánto va a durar? Cuanto usted esté vivo, va a durar el proceso de la santificación. Si usted dice, Señor, dame 100 años para ver mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, mis tatatatatataran, pues eso va a durar la santificación, hermanos, en usted. Hasta el día que dé su último suspiro, ese día se termina este proceso. Mientras tanto, es un proceso largo, salpicado de obstáculos, salpicado de dolor, salpicado de esfuerzo. Y luego vienen estos pensamientos a nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que no son suficientemente santos como deberíamos de ser? Amén. Aunque hemos luchado, aunque hemos orado, aunque lo hemos intentado, nos falta. Y te voy a decir una cosa, aunque tú hayas luchado 86 años, estando en tu lecho de muerte, todavía vas a decir, Señor, no soy quien debería de ser. Pero por tu misericordia creo, Señor, que lo que hiciste en la cruz fue poner lo que yo no podía poner. Y ahí es donde nuestra fe, hermanos, nos justifica. Pero a base de lo que Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. Porque una fe sin obras es muerta. Esto quiere decir, una fe que no ha sido santificada, que no se ve, una fe que no se nota, una fe donde las actitudes, hermanos, no concuerdan con lo que se dice creer, tal fe no sirve, no ha servido. Y aquí es donde la santificación, hermanos, es este proceso donde hay veces que vamos a desanimarnos, vamos a ser perezosos, apáticos, resistir, ¿verdad? No querer ser como Cristo, porque realmente somos lo contrario a Cristo. Él es santo, Él es puro, Él es bueno, Él es humilde. Nosotros somos al revés. Entonces Pablo lo describe como una batalla diaria entre la carne y el espíritu, donde el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y lo que debería ser no lo hago, y lo que no debería hacer, eso hago. Y entonces, ¿verdad? Y ese es el proceso que cada cristiano vive en la santificación. Un proceso de lucha, un proceso donde no se está conforme. Yo no estoy conforme con la persona que soy, no sé usted. Yo no soy quien debo de ser y no estoy conforme. Pero esa conformidad, hermanos, Dios crea la debilidad de nosotros para que esa debilidad nos impulse hacia Él y no te impulses hacia ti, es al revés. Pero si no lo entiendes, cuando Pablo dice, ¿quién me librará entonces de este cuerpo de muerte? Doy gracias entonces al Señor por Jesucristo.
donde el Señor le dice: Pablo, no te voy a quitar el aguijón porque tu debilidad hace que mi poder se perfeccione. Me voy a gloriar entonces, Señor, de mis debilidades. Ya no voy a presumir mi santidad, sino voy a presumir mi debilidad. Entonces, cuando yo, hermanos, reconozco que soy débil, busco más al Señor, me trato de afianzar más a Él, creo más a Él, trato más de agradarle, porque yo no soy suficiente. Ya desperté al baby, perdón, no hay problema. Usted puede tenerlo aquí, ¿ok? No se sienta de que la vamos a juzgar. Es un niño y los niños lloran, así es que, amados, ya no voy a gritar tan fuerte. Entendamos esto. Cuando yo reconozco mi debilidad, pero comprendo la gracia y la misericordia de Dios, esa debilidad me va a impulsar más y más a Dios. Esa debilidad, en lugar de alejarme, vuelvo a repetir, si no ando en el Espíritu, claro que esa debilidad me va a alejar y me va a hacer sentir: no importa lo que haga, no importa cuánto ore, no importa cuánto luche, sigo siendo el mismo, entonces ¿para qué? Y sí, me voy a alejar si no ando en el Espíritu. Pero si estoy constantemente buscando al Señor y tratando de llenarme de Él, mi debilidad me va a hacer reconocer que no soy suficientemente bueno, suficientemente fuerte, y entonces me va a guiar ¿hacia quién? Hacia Él, más hacia la cruz. Entonces, amados, en realidad, el único ser fuente de la santidad no nos deja solos en este proceso. Él está contigo. Él está contigo. No es una lucha que tú tienes que hacer solo, sola. Es Él en ti. La fuente de la santidad, el Espíritu Santo de nuestro Señor, hermanos, hace posible lo imposible. Hace posible lo imposible. Hace posible que tú y yo, pecadores, egoístas, seamos transformados en alguien que no somos. Pero aquí depende cómo andes. Por eso también el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice: esto es conforme a los que andan según el Espíritu. La pregunta es: ¿qué significa andar en el Espíritu? Vuelvo a repetir, andar en el Espíritu no es mostrar cosas sobrenaturales. Esos son resultados, hermanos. Esos son frutos de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es andar en comunión con el Señor, en su palabra, en oración, en sometimiento a la palabra, en obediencia. Eso es andar en el Espíritu. Y aquí es donde nosotros entendemos que si Él está en nosotros, hermanos, Él hace posible lo imposible, el cambio, la transformación. Él va a ganar las luchas que nosotros no podemos en contra de nosotros mismos. Porque recuerda cómo iniciamos: deshazte de tu manera pecaminosa de vivir, de tu antigua manera de vivir. Esa es la lucha diaria. ¿Cómo lo logras? Nada más en el Espíritu. De adentro hacia afuera, no con el religiosismo de hacer cosas buenas, sino realmente de permitirle al Señor que Él empiece el cambio desde adentro. Así es que, ¿cómo lleva a cabo Dios esta obra, hermanos, de santificación? ¿Cómo puede Dios trabajar en mí? ¿Cómo puede Dios lograr lo que yo no he logrado con tanto esfuerzo? ¿Cómo puede el Señor transformarme en alguien que no soy? Y el Señor, hermanos, usa medios de gracia. Le llamamos en la teología medios de gracia. La gracia del Señor es tan grande que nos la tiene que dar con diferentes cucharas y tenedores para que la podamos digerir y nutrir. ¿Qué es la gracia del Señor? Su favor, sus bendiciones. Son tan grandes, es su amor tan inmenso, es su paciencia tan inmensa, es su misericordia tan enorme, que Él nos permite sentir o recibir esa gracia por diferentes medios, diferentes caminos, para que nosotros podamos usar esa gracia a favor, ¿verdad?, de nosotros, para que esa gracia contribuya. La primer gracia, hermanos, la primer medio de gracia que el Señor usa, y ya lo acabamos de mencionar, vayamos a Filipenses 2:13, es el Espíritu Santo. Cuando tú ves la vida de los discípulos, y lo comentaba ayer con
con Brandon. Cuando tú miras y estudias la vida de los discípulos junto con Jesús, te das cuenta que estos tipos, hermanos, eran igual o peor que tú y yo en todas las cosas. Me estoy hablando sentimientos, pensamientos, emociones, actitudes. Sí, ellos tenían el conocimiento de la ley, claro que sí. Pero hablando internamente, emociones, actitudes, pensamientos son iguales, eran impulsivos, explotaban, eran egoístas. Lo puedes ver en los relatos de los evangelios. Y el Señor ahí estaba en medio. O sea, tenemos que entender esto. El Dios Todopoderoso habitaba en el Hijo, en el Mesías. Y el Mesías, el escogido, el ungido, el Santo de Dios, estaba ahí en medio de ellos, hermanos. Así como estamos tú y yo, ahí estaba el Señor Jesús, escuchando sus barbaridades, viendo sus malas actitudes, su falta de fe, su egoísmo, sus ansiedades, sus preocupaciones, siempre por el dinero, preocupados por el porvenir. Y el Señor pacientemente les enseñaba en todas las cosas, en todas las cosas. Y aquí, ¿verdad? El Señor entendía que aunque Él estuviera ahí presente, ellos no podían ser transformados. Y entonces viene la promesa: les enviaré a otro consolador, el cual estará con ustedes, les recordará y les enseñará todas las cosas que yo les dije. Espérenlo, Él los llenará. Ya sabemos que el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende, llena a los apóstoles, y es por medio de la llenura del Espíritu Santo que ellos empiezan, ahora sí, a ser semejantes a Cristo. Pablo le dice a los Filipenses capítulo 2, verso 13: pues Dios trabaja en ustedes. ¿Quién trabaja en ustedes? Dios. Y les da el deseo. Nota esta escritura. Nota esto, hermanos. Los buenos deseos no nacen de ti. ¿Quién desea perdonar, hermanos? Sinceramente, no. ¿Sabes qué es lo que deseas? Justicia. Eso es lo que deseas. Cuando algo te sucede que te parece injusto, no deseas perdón, deseas justicia. Pero el Señor crea en ti lo que tú y yo no tenemos: perdona. Pero Señor, no deseo perdonar. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo. Y no nada más les da el deseo, y esto es lo maravilloso: les da el deseo y les da el poder, hermanos. ¿Para qué? Para que hagan lo que a Él le agrada. Y recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder en el Espíritu, vuelvo a repetir, no para mostrar milagros. El poder en el Espíritu para ser transformado desde el interior viene solamente por medio del Espíritu Santo. Si no buscas la llenura del Espíritu Santo, al estar constantemente en la meditación de su palabra, esto los predicadores nunca nos vamos a cansar de decir esto: lee y medita la palabra, estúdiala y memorízala. Ora, ora y ora. Ay, es que todos dicen lo mismo, pastor. Porque esa es la manera en que el Señor, ahí es donde tú no metes las manos, tú te humillas y obedeces a lo que Él te dice, y entonces Él empieza a hacer lo que tú no puedes. Las buenas acciones, hermanos, son fruto de que el Señor empieza a trabajar en tu vida. Ni tienes que andar buscando a quién darle de comer, hermanos, ni a quién hacerle un favor. El Señor te lo va a poner enfrente. Hemos sido hechos nuevos para andar en las obras que Él ha preparado de antemano sobre nosotros. Efesios 2:10. ¿Tú crees que los apóstoles andaban viendo a ver a quién predicar? ¿Quién crees que movía a los discípulos del Señor? El Espíritu. Ahora ve aquí, Pablo, ahora ve allá. Pedro, ve allá.
Felipe, vete allá a hablarle al que va en el carro ahí en el camino. Amados, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y poder para que hagan lo que a Él le agrada. Tenemos que entender eso. En nosotros no hay el poder, hermanos. No hay el poder. Tú no tienes poder para ser transformado. El Señor te da el deseo y el poder, el querer y el hacer. Pero tú tienes que dejar que Él haga su obra. ¿Cómo dejas que Él haga su obra? Déjalo entrar, haz lo que Él te pide. Y haciendo lo que Él te pide, vas a lograr hacer lo que Él le agrada. Y acuérdate, cuando vamos a Efesios capítulo 1, con esto quiero terminar hoy, porque es larga la enseñanza de la santificación, porque es un proceso que tenemos que entender muy bien, amados, pero vamos poco a poco para digerirlo, amén. Efesios capítulo 1. Yo había leído Efesios un montón de veces, muchos tiempo atrás. Efesios es una de las cartas, le llaman como decir la corona que Pablo escribió de las cartas, o la carta más celestial, por decirlo así. Y en Efesios, amados, encontramos muchas verdades que son un poquito difíciles de comprenderlas. Pero cuando empiezas a leerlas, fíjate, por ejemplo, Efesios capítulo 1, y empieza en el verso 3: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Verso 4: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Aquí ya empieza, hermanos, aquí ya te debe explotar la mente. Si lo lees corrido, parece algo sencillo, pero cuando dices incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió, ya ahí, hermanos, es para que nos quebrantemos y empecemos a llorar y darle gracias. Señor, ¿cómo pudiste tú conocerme y elegirme antes de que fundaras el mundo? Y aquí viene la otra verdad, hermanos. Fíjate para qué te eligió Dios. No te eligió para cumplir tus sueños, amados. No te eligió para que pudieras ser el mejor papá o la mejor mamá del mundo. No te eligió para ser el mejor comerciante, la mejor empresaria que hay. Dice, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Fíjate cuál es el propósito de Dios para haberte elegido. ¿Sabes a quién ama más Dios, hermanos? Este es mi hijo amado, a Él oír. El unigénito Hijo de Dios es lo único que complace a Dios. Tú y yo no le complacemos. Métete esto a la cabeza. Tú y yo no podemos hacer nada que le agrade a Dios si no es por medio del Hijo. Fíjate bien. Por eso el Señor dice, tus mejores obras para mí son trapos sucios, porque los haces por tu egoísmo, para sentirte bien. Pero si lo hacemos por medio del Hijo, todo, hermanos, le agrada al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor nos dice, este es mi Hijo amado, quiere decir, este es al que amo yo, al único que acepto por completo. Toda su manera de ser de mi Hijo me encanta. Lo amo a mi Hijo. Y te quiero amar a ti. Pero tú tienes que ser como Él. No, pues nos pusiste la vara, ¿qué? Altísima, Señor. Sí, pero yo voy a entregar a mi Hijo para que todo lo que tú no puedes hacer por medio de su Espíritu, Él lo haga en ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seas santo e intachable delante de mis ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que ha derramado sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en misericordia y bondad que
que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda su sabiduría y todo el entendimiento. Y empieza, hermanos, ¿verdad? Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. ¿Cuál plan? Dice, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Verso 10. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios va a reunir todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos ha elegido otra vez, hermanos, de antemano, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su ¿qué? A su plan. Me voy a saltar el verso hasta el capítulo 2, verso 10. Verso 8. Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de ustedes puede enorgullecerse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Una y otra vez, ¿de qué se trata la vida en Cristo? De Cristo. ¿De qué se trata la comunión con Dios? De Dios. ¿De qué se trata la vida en el Espíritu? Del Espíritu. No de nosotros, amados. La santificación es un proceso que nos lleva más a ser como Cristo, que nos ayuda más a ver la voluntad de Dios, a que el Señor nos vaya haciendo más y más semejantes a su Hijo. ¿Para qué? Para ser agradable delante de sus ojos, no por nuestras acciones, sino por lo que le permitimos a Él hacer en nosotros. Amén. Vamos a dejar la enseñanza el día de hoy aquí. Padre, cuánto necesitamos que tu Espíritu nos revele tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos abundar en ella, meditar, Señor, entenderla y empezar, Señor, a vivirla. Gracias porque no estamos solos en esto, Señor Jesús. Tú nos enviaste a tu Santo Espíritu poderoso, que eres tú mismo, Señor, pero no en cuerpo, sino en espíritu. Y ahora habitas en tu pueblo, en cada uno, Señor, que ha creído y te ha declarado Señor y obedece tu palabra. Tú estás en nosotros y nos vas a hacer cumplir tu voluntad, Señor, por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a luchar, Señor, de la manera correcta. Ayúdanos a entender que nosotros debemos de dejar que tú trabajes, Señor, en nuestra vida como nosotros no podemos hacerlo. Te damos gracias por tu bondad, Señor, y tu paciencia, porque no hemos sido y no somos lo que debemos ser. Pero por fe creemos, Señor, que si usamos tu gracia, los medios de gracia que nos has dado, vamos a lograr ser lo que tú quieres, Señor. Porque para eso nos has salvado, para ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Ayúdame, mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, cada día a luchar, cada día, Señor, un poco más parecernos a ti, Señor, en cada aspecto de nuestra vida. Alabado seas, bendito eres, Señor Jesús. Honra y gloria a tu nombre. Oramos dando gracias. Amén.